Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenidos a su canal. Esta ocasión vamos a platicar un poquito de cómo era la producción de mezcal en los años 90, en el 2000, particularmente en nuestra comunidad de Quetzalapa, que pertenece al municipio de Huitzuco de las Figueroa, región norte del estado de Guerrero. Si bien trato de tomar un poco del contexto, de lo que recuerdo, de lo que me tocó vivir desde pequeño, pues gran parte de lo que desarrollo y de lo que comento en el video, de manera respetuosa hacia todos los demás, la mayoría es ejemplificado desde lo que mi familia y hacía, más bien nosotros en las fábricas, lo que hacíamos. Sin embargo, no es algo que sea totalitario. O sea, puede haber cosas que por la edad que tenían ese tiempo o detalles que se me escapan, y la gran mayoría, les digo, es desde lo que viví, lo que me tocó ver y un poco de lo que he escuchado de cómo era en los 90, en el 2000. Ya para no hacer más larga esta historia, pues bueno, vamos a comenzar por decir que en esos años, sobre todo en los 90, se tenía en la comunidad mezcal artesanal y ancestral, aunque la palabra haga mucho ruido. Ancestral, sí, ancestral. Pocos, y desafortunadamente creo que no voy a tener para insertar ahí fotografía. Obviamente en esos tiempos ni tenía los mecanismos para adquirir una cámara, ni existían cámaras digitales, todo era de rollos. Y si hubiera habido una cámara, posiblemente no tendríamos foto. De todos modos, aún así, se había extraviado, no faltaría. Entonces, existían existía la producción artesanal, por supuesto, y la ancestral. En algunas áreas de la comunidad había ancestral. Entonces, de lo poco que recuerdo, es una lambique donde se tenía abajo una olla, alrededor en la parte superior, lo que le llamamos en el fondo, pero no la parte de esta abajo, la parte de arriba donde se pone el bagazo, duela, y la parte de la tapadera, que se le conoce normalmente como montera, era de madera. Por ello hablamos de lo ancestral. Todas las piezas eran ensambladas de manera creativa según los productores. Es decir, la mayoría de las fábricas no habían sido hechas en su totalidad, como actualmente hay muchas alambiques, destiladores, que ya vienen en el kit completo, todas las piezas. Entonces era empalmar una pieza con otra, adaptarlas con madera, con lo que había, y así era como se tenía en los 90, en el 2000. Algo muy también que era de ese tiempo, el origen del agave o maguey con el que se producía el mezcal. Este video trato de hacerlo breve, y si hubiera algunos detalles después tratamos de ahondarlos, y en una serie de posteriores videos vamos a ir aclarando algunas de las cosas que seguramente les pueda quedar como duda, o que de momento no las tengo o no tengo el material visual para poderlo ilustrar. Pues el origen del maguey era totalmente en los 90 silvestre. Y ahí va algo curioso. Era maguey de hoja ancha, o sea, agave cupriata, y maguey delgado, agave angustifolia. Eran los dos magueyes que se aprovechaban, se recolectaban en los cerros para producir el mezcal. Todo el mezcal que se producía en los 90 y en el año 2000 en esta región, en nuestra comunidad, era de manera silvestre, lo que implicaba recorrer largas distancias para ir a colectarlo. Ahora, en cuanto a ubicación, lugar geográfico, en donde se tenían las fábricas en esos años. Las fábricas, palenques o destiladoras se tenían muy alejados del pueblo, siempre fuera del pueblo. Muchas de ellas a horas de distancia
la que yo me tocó vivir más, la fábrica de la mina, pues estaba de la comunidad aproximadamente a 1 hora. Y de donde vivíamos nosotros en campo, estaba a una media hora de distancia. Sin embargo, otras fábricas estaban a 2 horas y otras entre 3 y 4 horas de distancia a caballo o caminando. Cero acceso de los vehículos a esos alambiques. Parte de la razón de por qué están lejos, pues eso ya es otra historia del contexto de más antes, porque siempre estaban más y más alejadas y porque cada vez están menos alejadas. Es parte de lo que en otro video abordaremos, de cómo estaba la parte del alcohol en México. En cuanto al número, súper escasa las fábricas. Los mezcaleros tenían que usar el sistema de maquileros, donde uno o dos dueños, socios o una sola persona tenían un alambique o una destiladora, y las personas tenían que ir turnándose, los maquileros, para ir destilando cuando había espacio. Fábricas llenas, totalmente llenas de gente queriendo destilar, esperando su turno. Maguey en todas las etapas, maguey que estaba crudo, que lo estaban acarreando, maguey que ya se encontraba horneado, maguey que estaban destapando lo del horno, maguey que ya estaban acarreando, maguey que ya estaba en reposo esperando a ser majado, maguey que ya estaba en las tinas fermentando, y al mismo tiempo todo ello maguey que estaba o fermento destilándose. Entonces se tenía un trabajo intenso de los alambiques, debido a que había muy pocos y muchos maestros mezcaleros. Muy buenos, muchos años de experiencia. En cuanto al mercado del mezcal, se tenía un extraordinario mercado. Obviamente estamos hablando de que se recolectaba el maguey en condiciones silvestres, por lo tanto era más difícil completar cierto volumen. Asimismo, acabamos de decir que había pocos alambiques, entonces no había forma de producir mucho volumen, pero se tenían algunas personas, para no entrar mucho en detalle, que eran revendedores. Maravilloso que revendieran el mezcal, porque le facilitaban a los mezcaleros el proceso de andarlo vendiendo, porque esas personas les compraban todo y lo revendían, y ellos podían seguir regresando a campo a seguir recolectando y seguir produciendo. También por las condiciones de que las fábricas no estaban tan bien equipadas. Por ejemplo, los pisos eran de suelo, totalmente de tierra. La mayoría, o las pocas que yo recuerdo, no estaban empaderadas. Si alguna estaba empaderada, era con materiales de la región. Entonces la temporada de lluvias no era muy viable para trabajar. Sin embargo, algunos hacían sus malabares, batallaban y destilaban, pero no era nada sencillo. Los hornos también no estaban techados. La jima con hacha y machete y nada más. El acarreo de las piñas hacia los alambiques o destiladoras únicamente en caballos, burros o mulas. No entraban los vehículos. Cocción pues en hornos de piso, con algunos ademados con piedra, otros no, sin techarse, tapados con palma y tierra, obviamente con leña, se horneaba y sigue horneando. El acarreo de las piñas maduras, curiosamente para algunos podrá no ser interesante, pero lo vamos a comentar. Pues ahora pues la mayoría lo acarreamos en carretilla, otros quizás está en carro, u otros simplemente lo sacan del horno y cae ahí en donde lo van a majar, machacar o macerar. Entonces, en nuestro caso, en la fábrica que nosotros trabajábamos, tenía varios metros de distancia del horno a donde se procesaba, y entonces se acarreaba a hombro las piñas, y si no, los más fuertes en parihuela, que es como una escalera de madera acostada, o como una camilla, por decirlo así, donde una persona va adelante, fuerte, y otra atrás, le ponen muchas piñas encima. Y así es como se acarreaba que es algo parecido al sistema de la carretilla. Y ahora todos los alambiques considero que se hace con carretilla, como les decía, vehículo, o incluso que
que lo mudan ya manualmente un metro, 2 metros. Ya que estaban las piñas ahí, pues que estaban listas para disminuirse de tamaño, que le llamemos molienda, pues se hacía en tepetates, que son, o sea, como huecos de piedras, o en canoas de madera, canoas alargadas, o sea, que son troncos largos de madera donde se les excava y ahí ya se ponen las piñas y se machacan. ¿Con qué? Se machacaban con mazo y hacha, únicamente. Después de ello, pues la fermentación, 100% en tinas de madera. Toda la fermentación era en tinas de madera. No se tenía otro material disponible. La destilación, como lo decíamos, en alambiques, principalmente de cobre, y algunos pocos, muy contados, tenían algunas piezas de otros materiales. Dentro de esos materiales, lo que ya decíamos, que la montera, por ejemplo, de madera, o alguna parte superior del alambique, de la que es la parte donde se destila, pero en la parte de abajo, sino en la parte superior, con madera también, con duela. Esto es una manera de cómo es mi apreciación y mi recuerdo de cómo eran en los 90 y en el 2000, y un poco de lo que me contaban y hasta la vez me cuentan maestros mezcaleros de los 80s o un poco más antes. Así es como más o menos eran. Entonces son de las cosas que han cambiado más, la disponibilidad de materia prima. Hoy en día es muy fácil conseguir materia prima, hay mucha abundancia, sobre todo de espadín, y lo curioso es que ahora predomina más el espadín que el papalote. Es bien escaso el papalote, y en su momento había mucho papalote y también un poco de espadín. Entonces, ojalá les parezca interesante. Bueno, ya después estaremos platicando de algunos de los cambios o de lo que se está haciendo actualmente. Y les decía, desde nuestra experiencia. Hay otras experiencias, pero más o menos es lo poco que podemos rescatar. Nos vemos en un siguiente video.